Bien, estamos ya al aire junto a Rodolfo Urtubey. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Precandidato a senador nacional. A ver, aclaremos esto bien a la gente de precandidato, algo dijimos. Tiene que pasar las PASO. Claro, vos sabés que ¿La PASO? a las PASO pienso pasarlas. Ahora, esto es un trabalengua. Bien. El tema es que tanto en el orden nacional como en el orden local hemos pasado a una legitimidad mayor, es decir, el candidato ya no lo eligen los partidos, ni siquiera los afiliados de los partidos, sino la propia sociedad íntegramente votando cada precandidato de cada expresión política. Así que, a propósito de esto, después voy a relacionar este tema con la cuestión de la reforma de la justicia y van a ver cómo hay un paralelismo entre una cosa y la otra. Es decir, la corporación política antes elegía a sus candidatos de manera calificada, porque la se elegía únicamente a partir de los afiliados, que era una porción mínima de la sociedad. Hoy, los partidos políticos eligen sus candidatos con el voto de la totalidad de la sociedad. Voy a hacer una corrección. Alguna fuerza política ni a los afiliados le preguntaban, ¿no? Algunas fuerzas políticas ni a los afiliados, pero de todas maneras se cumplió un ritual. Yo te doy te voy a hacer una cuenta que es impresionante. La última elección provincial del Partido Justicialista en Capital sacó 9.000 votos, 9.900 votos. Ese fue el sustento de la lista que llevó el partido a la elección general. Con esa cantidad de votos, hoy nos sacás el 1,5 que te permite pasar a la votación. O sea que esto, fíjate vos cómo ha llevado al ámbito de la sociedad a definir hasta el perfil de los candidatos de las respectivas fuerzas políticas, ¿no? Es impresionante el cambio que esto va a producir, por supuesto, a la medida que se vaya ejercitando, ¿no? Hay dos fenómenos que vamos a vivir por primera vez, siempre hay una primera vez, decía un amigo. Uno que tiene que ver con estas pasos y la otra con el voto electrónico que no involucra la elección nacional. Una tercera, el voto de los menores de 18. De 16 a 18. De 16 a 18, es una tercera. Esta primera experiencia, creo que son dos niveles de análisis distintos. La primera elección hecha para nivel nacional va a ir con papel, la otra va a ir con electrónico. Yo creo que electrónico, tengo la idea que la gente va a armar a las listas de una manera muy particular. Pero en el caso del voto papel, ¿qué experiencia esperás encontrar? Es decir, ¿la respuesta de la gente va a ser positiva o va a haber temor, por ejemplo, a votos en blanco, ese tipo de cosas? No, yo creo que va a haber la gente cuando se la convoca a votar, vota. El nivel de abstención de la votación cuando es obligatoria no es diferente al del nivel general, o sea, va a haber votación masiva de la gente y va a haber la abstención normal de la gente, no va a haber abstención mayor, porque yo creo que la gente ha comprendido, y sobre todo porque va a haber, creo yo, que competencia, y nosotros aspiramos a que en nuestra propia fuerza política se presenten varios candidatos. A senador también, decía. Si se presentan a senador, puede ser, y si no, a diputado nacional. Es decir, que en definitiva, si hemos bajado el nivel de decisión a la gente, ya no hay nadie que tiene el lápiz y hace las listas. Entonces, es cada candidato que se crea con capacidad, con idoneidad o con representatividad para pararse frente a la sociedad y pedirle el voto para representar un partido político. ¿Por qué no va a tener el derecho de hacerlo? Nosotros lo vamos a posibilitar ampliamente. ¿Y a Rodolfo Urtubey lo va a respaldar el Partido Justicialista o un frente? Un frente porque yo quiero expresar esta identidad política plural y amplia, que es la que convoca a Juan Manuel Urtubey y la que respalda este proyecto transformador de Salta. Y creo que esta pluralidad y esta amplitud de sectores sociales, de partidos, de ideologías inclusive, es una de las principales virtudes que tiene este modelo de respaldo político en el gobierno de Salta, ¿no? ¿De votos distintos, por ejemplo, en el Senado de la Nación? Sí, inclusive sí, de votos distintos, porque eso ha expresado la diversidad ideológica que tenemos que ser capaces de contener en nuestro propio frente. Yo el otro día se provocó una polémica, apareció un comentario de las votaciones del senador Pérez Alsina,
pero no lo hice en términos de reproche, sino en términos de mostrar cómo, si yo personalmente no estaba de acuerdo, eso no implicaba que no tenía derecho a hacerlo. Y esa es parte de la pluralidad y de la expresión política absolutamente diversa que puede tener nuestro propio frente. Lo importante es decir lo que cada uno piensa y sin Exactamente, necesidad de pelearse. Exactamente, no, si a mí me preguntaron cómo hubiera votado yo, y yo dije, no, yo hubiera votado a favor de la reforma de la justicia, y estoy en condiciones de explicarlo por qué, con la experiencia de haber estado, como se dice vulgarmente, de los dos lados del mostrador, haber sido juez durante 12 años. 12 años en Cámara, ¿no? 12 años en Cámara, y después, es decir, donde yo miraba a la sociedad desde la justicia, así que conozco esa mirada de la sociedad desde la justicia, y hoy miro a la justicia desde la sociedad. Ahora voy a ser duro, pero voy a ser duro. Peleémonos. ¿Desde la justicia miran a la sociedad? Yo creo que desde la justicia hay una mirada de la sociedad, exactamente. ¿Es una mirada corporativa? Es una mirada corporativa, es una mirada corporativa. ¿Qué significa eso para el común de la gente? No, es una mirada que parte, digamos, de una realidad, es que la sociedad, la justicia está estática y la sociedad es móvil, digamos, ¿no? Es como la idea de que la sociedad pasa ante la justicia, ¿no? El juez está como impasible y la sociedad, el conflicto de la sociedad, expresado en un pleito concreto o en una causa criminal, sigue en desarrollo. Entonces esto te genera cierta necesidad de ir movilizando a la justicia, y yo creo que por eso se actualizan los procedimientos, por eso nosotros en Salta hemos dictado un nuevo Código Procesal Penal para adaptarlo a los tiempos. Es decir, yo creo que la oxigenación de la justicia tiene que venir necesariamente del proceso político, porque el proceso político es el que percibe los cambios de la sociedad y debe llevarlos también al ámbito de la justicia. Es decir, que la democratización de la justicia, los 6 proyectos de ley, no hay nada que lo asuste. No, a mí no hay nada que me asuste y te voy a explicar por qué. Y con la aclaración de que esto es aplicable a la orden nacional y no al orden local. Nosotros no hemos construido un órgano de gobierno con el Consejo de la Magistratura. El tema es que en la Constitución del 94, por ese pacto entre Menem y Alfonsín, se importó una institución extranjera, que es el Consejo de la Magistratura, como órgano de gobierno, no como órgano de justicia. Primera aclaración importante para ver cómo viene después el tema. Entonces, si es un órgano de gobierno, en un sistema democrático, se supone que como órgano tal de gobierno debe tener la mayor legitimación posible. Y en un órgano de gobierno, en un sistema democrático, la base de elección popular es casi obvia. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, no, pero hay jueces que lo integran y hay abogados que lo integran. Yo digo, muy bien, pero el juez que lo integra, aclarémosle a la sociedad, que ese juez deja de ser juez cuando va a integrar el Consejo de la Magistratura, deja de cumplir la función de juez y pasa a cumplir una función de gobierno. Entonces la pregunta es, mientras ese juez, que es vitalicio, que mientras está impartiendo justicia, obviamente no debe ser interferido ni por la política ni por los intereses económicos. Esto, por supuesto que yo, siendo juez, lo avalo absolutamente. Un juez, es repudiable cualquier interferencia política en un juez cuando está actuando como juez. Ahora, si el juez, por razones personales, por su propia vocación, decide integrar un órgano de gobierno, bueno, plantear que ese acto de integración de ese órgano de gobierno lleve el respaldo del voto popular, no me parece mal. Como la corporación política ha tomado la decisión de que si alguien quiere representar a ese partido político como senador o como diputado, no solo sea elegido por el partido, sino por la gente. Es la misma lógica de democratización. Ahora bien, cuando el juez deja de integrar ese órgano de gobierno y vuelve a su juzgado a cumplir su función de juez para la cual fue elegido de por vida, y tiene intangibilidad no solamente de remuneración, sino que es intocable y no puede ser removido por ser juez, pues bien, ahí por supuesto que continúa sin ninguna interferencia política. Ahora, si decide gobernar, recordemos el Consejo de Magistratura gobierna, porque así lo ha querido nuestra Constitución del 94, bueno, que se someta a la voluntad popular para gobernar. Y esto, creo, que va a recuperar un poco esto que vos me preguntaste provocativamente, tu primera pregunta,
por qué la sociedad percibe que la justicia está lejos de las necesidades reales. ¿Por qué, por ejemplo, en materia de seguridad, la gran demanda de la sociedad es la justicia no resuelve el tema de la seguridad? ¿Por qué hay jueces que liberan violadores? ¿Por qué hay jueces que liberan asesinos múltiples? Bueno, ¿por qué está el sentido común de la gente? No está en los jueces. Y bueno, una de las respuestas para mí es que tenemos que elegir autoridades de ese Consejo de la Magistratura que sientan el calor popular y se sientan de alguna manera no solamente representados por haber sido votados, sino con un mandato. Porque cuando vos te elige la gente, te da un mandato. Un mandato de la gente, no de partido. Claro, te da un mandato. La gente que te elige te da un mandato, aunque vos llegues por un partido. Vos podés llegar... Me gustó lo de provocativo, así que... no, pero claro, es que así es historiador. Vos podés llegar con una identidad política a un órgano de gobierno. Pero en definitiva recibís un mandato de la gente que te votó porque vos fuiste con un programa a presentarle a la gente. Entonces yo supongo, imagino que un consejero de estos elegidos por la nueva ley le va a ir a proponer alguna cosa a la sociedad respecto a qué cosa, a cómo va a gobernar el Poder Judicial. Es muy interesante esto de que el Consejo de la Magistratura es un órgano de gobierno. Yo creo que acá está el gran núcleo de la diferencia conceptual, de no entenderlo como un órgano de la justicia, sino como un órgano de gobierno. Y acá toma coherencia que pertenezca en la campaña a un partido político. Te da vuelta totalmente en esta interpretación, que creo que hay que entenderlo como órgano de gobierno. Lo que pasa es que es verdad, ahí está la confusión. Acá en Salta, por ejemplo, no es un órgano de gobierno. Y entonces no tenemos ese problema. Acá se ha respetado, yo creo que para bien, en nuestra Constitución, nuestra última reforma constitucional, la idea de los tres poderes, que era nuestra idea matriz de nuestra Constitución del 53, de la Constitución de Salta, del modelo americano, de los tres poderes. En el orden nacional no ha pasado esto. Se ha inventado este Consejo de la Magistratura como órgano de gobierno y como tal, democratizarlo no está mal. Porque si no, seguís cerrando el Poder Judicial. Seguís generando una actitud corporativa. Que no existía, mirá qué paradoja. Cuando no existía el Consejo de la Magistratura y los jueces los elegía el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, como se eligen en Estados Unidos actualmente, nadie se quejaba de la corporatización de la justicia. Te quejaba sí de la falta de idoneidad de los jueces, porque los partidos políticos por ahí se abusaban y ponían por ahí algún militante político que no tuviera condiciones para ser juez. Y saltaron, ¿se acuerdan ustedes?, varios escándalos en su momento de una falta de idoneidad manifiesta. Pero esta falta de idoneidad se puede resolver como se resolvió en Salta, poniendo un Consejo de la Magistratura para seleccionar a los jueces, no para gobernar el Poder Judicial. Es muy interesante esto, así a mí me gustaría hacer una pequeña aclaración. Cuando uno dice interés corporativo es porque se defienden los intereses del sector por encima del interés general. Esto, o si no, yo te lo voy a expresar de otra manera que no es tan agresiva. Cuando... bueno, no soy provocativo, yo soy agresivo. Te quiero decir, cuando vos no interpretás correctamente el sentir general, porque estás encapsulado en un ambiente... Es mucho más elegante lo tuyo. Pero te quiero decir que no es que hay... lo quiero dejar a salvo porque yo he pertenecido al Poder Judicial muchos años y tengo un aprecio por el Poder Judicial y un respeto, y creo que no es que se pretenda defender intereses corporativos contra la sociedad, sino que no se los interpreta, que se está lejos de el sentido común de la sociedad. Quizás te vas alejando porque perteneces a esa estructura, no porque tengas una vocación, porque distinto es decir, corporación económica, y por ahí sí antepone sus intereses a los de la comunidad, o sea, pretende tener mayor ganancia, mayor lucro, mayor utilidad por encima del interés general o social, que decir interés corporativo, en este caso el sector de la justicia, que creo que es la distancia y la incapacidad de expresar y de resolver las necesidades que le plantea la sociedad. De todas maneras, hay varias instituciones que pasan por lo mismo, no en vano, el concepto fuerza que llevó al arzobispo de Buenos Aires, al cardenal Bergoglio como papa, que es
el cuestionamiento que él hace de la Iglesia como un organismo que lo único que sigue es su autorreferencialidad. Y aquí es lo mismo, ¿no? En términos sociológicos y de sociología del derecho, Niklas Luhmann es un filósofo que trata justamente ese tema. Es así. Y bueno, en lo que es el derecho como sistema. Y ya me dejaste picando la pelota. Además de estos 6 proyectos, ¿habría algún otro proyecto que tiene presentado el precandidato para yo tengo yo voy a llevar 2 proyectos al Senado. Sonamos. Si, por supuesto, si el pueblo de Salta decide que yo sea primero candidato, fíjate vos que tengo que pasar 2 elecciones. Primero candidato. Si paso, la paso. Y después senador. Uno es el Código Procesal Penal que hemos hecho nosotros en Salta, que humildemente creo que es un código muy avanzado. Va a tener oposición ahí, lo trataron de Gestapo a todo lo que sea. No, porque es un código que en el orden nacional hay varios proyectos que están dando vueltas muy parecidos, pero no ha habido por ahí la voluntad política de sacarlo. Yo creo que ese código que trae la mediación, que trae la conciliación, que trae métodos alternativos de resolución de procesos, que trae una institución que se llama la garantía de plazo razonable, con lo cual ningún proceso se puede exceder de un plazo determinado bajo pena de cerrarse inmediatamente. Eso se llama la garantía del plazo razonable. Juega para el Estado, para la víctima, para el imputado. Para que no haya un juicio de 10 años. Exactamente. Es una institución que ya está en los pactos internacionales, pero no estaba en ningún código. Nosotros hemos puesto nuestro código y yo la verdad que quiero ir a la Nación a dar un aporte de esta construcción que hemos hecho en Salta. Y el otro tema es el juicio por jurados. Yo creo de verdad que si vamos a apostar a la democracia de verdad, nos hemos criado viendo la televisión, bueno, eso los juicios por jurado. Varios dirían, pero eso es muy de serie norteamericana. Pero ¿cómo funciona, digamos, quién cuestiona la legitimidad de la justicia norteamericana? Esos 12 elegidos ciudadanos elegidos por sorteo sobre el padrón electoral, le dan al sistema judicial americano una legitimidad de origen democrática que nadie le discute. Y fíjate vos que, te completo, fíjate vos que no todos los juicios se hacen por jurados en Estados Unidos. Sin embargo, la existencia del juicio por jurado y la posibilidad que tiene cualquiera de las partes de pedirlo, hace que toda la soberanía, digamos, de la decisión judicial, reside en el pueblo y no en el juez. Ustedes van a ver que es muy difícil que en Estados Unidos se cuestione un juez. Porque el juez dice, bueno, decidió el jurado. El juez tiene la tarea de fijar la pena, de fijar las condiciones de cumplimiento de la pena, de fijar las normas del juicio mismo. Durante el juicio las normas del debate. Pero ¿dónde está la legitimidad? En el pueblo. Y el pueblo está representado en esos 12. Yo creo que, además, recordemos que el juicio por jurado está establecido en nuestra Constitución, porque nuestros constitucionalistas, que fueron muy sabios en el 53, tomaron como modelo, obviamente, ¿qué modelo se podía tomar? El modelo de la democracia más avanzada del mundo en esa época, que era la democracia americana, que más había desarrollado las constituciones, tomando como base la Constitución, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia. Trasladada a un cuerpo constitucional, ellos tomaron eso como modelo y por eso pusieron el juicio por jurados. Un abogado amigo alguna vez me dijo, con los latinos el juicio por jurado hay riesgo porque somos demasiado sangre caliente y emotivos. No, yo no creo eso, yo creo que al revés, por ahí los otros serán muy fríos también, ¿no? Y también un jurado que tenga sensibilidad y que pueda tener, si se quiere, compasión, porque puede ser que tenga bronca, pero a la bronca se contrapone la compasión. Si es pasional, puede ser pasional para un lado y para el otro. Entonces, me parece que hay que ir al juicio por jurado. Yo creo que eso va a completar esta idea de devolverle a la justicia el sentido común. Porque yo creo que lo que el ciudadano, yo ahora que lo miro desde el ciudadano, hay cosas que no entiendo y además
yo hoy no tengo posibilidades como ciudadano de modificar este estado de cosas. Ahora, cuando a mí me digan, no, mire, usted puede votar estos consejeros de la magistratura, jueces y abogados que van a integrar el Consejo de la Magistratura y le traen tal propuesta. Entonces, bueno, yo quiero votar los consejeros que le garanticen que la justicia haga tal o cual cosa, o modifique tal o cual cosa. Le estoy dando al ciudadano de vuelta algún arma para que le dé un mandato eventualmente al consejero de su preferencia ideológica, y que el ciudadano se sienta parte de esa justicia. Porque hoy el ciudadano dice, ellos están allá, desde la justicia también hay cierta lejanía, y entonces hay un desencuentro que yo creo que no es bueno ni para la justicia, ni para la gente, y repito, porque hay muchos jueces muy honestos que tampoco están conformes con esta situación de desprestigio social y quisieran también remediarlo, ¿no? En esas propuestas que se harían a nivel nacional, se incluye, creo que hay que clarificarlo, de que la investigación tendría que estar, por lo menos en el fuero penal, en manos de los fiscales. Sí, absolutamente. Investigación en manos de los fiscales, jueces de garantías, procesos que rápidamente van a juicio y causas menores con métodos alternativos de resolución del conflicto penal para no llevar a juicio situaciones que son menores o que son de naturaleza económica, por ejemplo, defraudatoria y no de naturaleza penal. En la justicia norteamericana también es cierto que se descomprime mucho porque está la posibilidad de negociación de la pena. ¿Por qué? Pero esto podría funcionar. Porque nosotros estamos también avanzando hacia eso. Fíjate, si yo te digo que nosotros hemos puesto el principio de oportunidad en nuestro código procesal, donde el fiscal puede en determinadas situaciones decir, no voy a perseguir este delito, porque se me ha ofrecido una reparación, porque la víctima, porque el agresor ha ofrecido una reparación económica. Estamos avanzando hacia ese tipo de sistema donde la acción penal se puede disponer, quiere decir, hacer uso de ella, y no es una cosa sacrosanta que es intocable, en función de resolver el conflicto. ¿Y cómo funciona en Estados Unidos? En Estados Unidos, justamente el jurado es una especie de espada de Damocles. Entonces, ¿qué pasa? Nadie quiere ir a un juicio por jurado, porque en el juicio por jurado lo agarra el sentido común popular. Entonces prefieren acordar una pena entre las partes, entre el fiscal y defensor, que ir a someterse a un jurado. Porque el jurado vas a Caro Cruz, si el jurado, normalmente las penas que impone el jurado es mucho más severo que cualquier operador del sistema judicial, porque es el ciudadano común, es el ciudadano que no entra en consideración respecto a las causas del crimen y otras situaciones que nosotros los juristas atendemos, ¿no? Los atenuantes. Exacto, no hay atenuantes. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho acuerdo, es verdad, porque se trata de evitar el jurado. O sea que todo funciona, yo creo que funciona bien en ese aspecto. Y yo creo que si acá uno pone el juicio por jurado, no quiere decir que vaya a haber jurado en todos los casos, sino quiere decir que vamos a proveer una fuente de legitimidad democrática al proceso. Y esto, junto con la mediación, va a liberar mucho a los juzgados. Totalmente. Y esto va a destrabar un poco la administración de justicia. Totalmente. Yo creo que hay que ir a una justicia mucho más ágil, porque lo peor que nos puede pasar es la morosidad judicial. Es decir, jueces que nunca resuelven, tardan años. Finalmente, si después resulta condenado, es extemporáneo, porque una persona resulta condenada 10 años después de cometer un hecho, tampoco es la misma persona de hace 10 años. La víctima tuvo que esperar 10 años. Si después resulta absuelto, la frustración es al que estuvo sometido a proceso injustamente 10 años. Y la víctima con una expectativa de condena durante 10 años que nunca se realizó. Es decir, esto yo creo que hay que resolverlo rápidamente, y yo creo que esta es mi propuesta, por lo menos en el tema judicial. Por eso soy un defensor y lo explico así, porque realmente creo que se ha desvirtuado mucho el tema de estas 6 leyes
de la democratización de la justicia. Nos quedan 2 minutos nada más para terminar el Provócalo, programa. provócalo. Claro, quiero volver al tema. ¿Alguna filosa? Sí, muchos dirían, bueno, Rodolfo Urtubey habla de la posibilidad de esta elección abierta, simultánea, obligatoria dentro del frente, puede haber otras listas de senadores, pero ¿qué confianza puede dar al resto de que no juega con caballo de comisario? Porque es el hermano del gobernador. Está bien, es cierto. Ahora vas a empezar con la misma sangre, la misma lucha. Te voy a explicar lo de la sangre y la lucha. No, yo he tenido muchísima, una militancia política anterior a haber vuelto a Salta con Juan Manuel cuando fue gobernador. Que tuvo... Sí, uno de los hermanos más chicos se me adelantó. No, por supuesto, no, me superó ampliamente, Me felizmente. en la primaria. Felizmente me superó ampliamente, que lo que me produce un orgullo enorme, y me produce también un orgullo enorme trabajar para él, para ese proyecto que él está encabezando y que él lidera, y que ojalá que ese liderazgo además se proyecte mucho más allá de Salta. Creo que ojalá, y creo que están dadas las condiciones también para que ese liderazgo trascienda las fronteras de Salta. Y con lo cual mi orgullo va a ser mayor todavía y mayor mi acompañamiento. Creo francamente que he venido quizás desarrollando una tarea de mucho trabajo de bajo perfil, sobre todo en la elaboración de leyes que han sido importantes para este gobierno, el propio tema del voto electrónico, la ley de primarias nuestra, el Código Procesal Penal, la ley de tierras públicas, es un tema que da para hablar un programa entero, es interesantísimo, se está debatiendo ahora en la Cámara de Diputados. Bueno, me he venido preparando, digamos, ¿no? Y no solamente me he venido preparando, sino que he venido conociendo, digamos, todos los ciertos aspectos institucionales y también de la provincia que son importantes para después saber dónde uno está parado y qué cosas tiene que ir a la nación a pedir. Y en realidad, la idea es ser útil, digamos, ¿no? La tarea de Juan Manuel es la de gobernar, y es la más importante. Yo simplemente quiero ser útil a este proyecto, quizás aportando una buena relación y una buena conexión entre el gobierno nacional y el gobierno de Juan Manuel, por supuesto representando a los salteños, no a un partido político, representando a los salteños, a todos los salteños, desde una clara identidad política. Que quiere decir que los voy a representar y voy a ir a pelear para los salteños aquellas cosas que yo creo que les faltan a Salta. Le falta, si querés después lo hablamos, pero les falta un tema, hay que hablar seriamente de la política energética. Si hoy YPF es una empresa nacional... Salida al Asia-Pacífico. Salida al Asia-Pacífico. Vamos a tener que hacer otro pero programa. si hoy YPF es una empresa nacional, tiene que también ser ecuánime en las decisiones de inversión productiva, no solamente con un criterio de lucro, el yacimiento que sea más rentable, porque para algo dejamos de ser una empresa privada. Entonces, bueno, esas cosas hay que discutirlas, pero no, hay que tener un marco, yo diría, de confiabilidad, de creatividad, de colaboración con el gobierno nacional, y no constituirse una especie de tapón, digamos, una especie de cortocircuito permanente por querer hacer en el Senado una suerte de partido político opositor al gobierno nacional. Esto es lo que no me parece razonable. Uno puede tener su idea política personal de mayor o menor simpatía con el gobierno nacional, pero no puede ir, digamos, a suplantar la tarea institucional como representante de una provincia que le impone determinadas obligaciones, convirtiéndose, lo que digo, en una especie de mini bloque político para torpedearle todas las leyes del gobierno nacional, porque entonces ¿cuál es la actitud que se espera del gobierno nacional si uno se comporta de ese modo? Me parece que debiera separarse lo que es la ideología personal y la postura personal de lo que es la tarea como un representante del pueblo de Salta. Nos quedó para una próxima invitación, porque calculo que lo vamos a tener antes de las elecciones, empezar a hablar de política y todas esas cosas, ya nos hemos pasado. Así que, bueno, Rodolfo, gracias por haber venido, ya nos dejó algunos titulares.
Sí, Bueno. muy bien, muchas gracias. Bueno, Buenas noches. gracias a ustedes y, por supuesto a disposición cuando quieran profundizamos cualquiera de los temas y obviamente ya voy a ir perfilando propuestas más definidas, ¿no? Y más concretas, que bueno, he hablado de este tema de la justicia, que era un poco lo que está un poco hoy en debate y me parecía interesante tener la posibilidad de dar mi punto de vista. Gracias, Rodolfo. Nosotros nos encontramos en una semana aquí en Canal 9 de Salta, los martes, a las 9 de la noche en Interpelados Televisión. Gracias.